Cuando mi hermana firmó esos papeles, no solo vendió una propiedad, vendió 50 años de recuerdos que a mí nadie me va a pagar. Me llamo Beatriz Soledad Ramírez Vega, tengo 68 años y hasta hace poco más de un año creí que conocía a mi hermana. Creí que compartíamos algo más que un apellido y una dirección. Creí que los valores que nos inculcaron nuestros padres significaban lo mismo para ella que para mí. Me equivoqué de una manera que todavía me cuesta trabajo procesar, de una manera que me partió la vida en dos, el antes y el después de descubrir que para algunas personas todo tiene un precio, incluso la memoria. Pero déjame contarte esta historia desde el principio, porque lo que pasó no fue cosa de un día. Fue el resultado de años de señales que yo no quise ver, de conversaciones que debí tener y no tuve, de advertencias que ignoré porque me negaba a creer que mi propia sangre fuera capaz de traicionarme de esa manera. Y si te estoy contando todo esto, es porque sé que tal vez tú también has sentido esa punzada en el pecho cuando alguien cercano te decepciona. Esa sensación de que el suelo se abre bajo tus pies y ya no sabes en quién confiar. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo de corazón. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque estas historias las hago para mujeres como tú y como yo. Mujeres que hemos vivido, que hemos sufrido, que hemos aprendido. Y déjame un comentario contándome de qué país me estás escuchando, porque me encanta saber que esta comunidad se extiende por toda América Latina y más allá. Ahora sí, sigamos. Nací en 1956 en Guanajuato, en una casa de adobe y tejas rojas que mi abuelo paterno construyó con sus propias manos en 1932. No era una mansión ni mucho menos, pero era nuestra. 3 recámaras pequeñas, una sala que daba directo a la calle, un comedor donde cabía apenas la mesa de madera maciza que heredamos de mi bisabuela, una cocina con estufa de leña que después mi papá modernizó con una de gas, y un patio trasero lleno de macetas con geranios, novios y jacarandas. Esa casa olía a cal, a tortillas recién hechas, a café de olla todas las mañanas. Las paredes eran gruesas, de casi medio metro, y mantenían el fresco en el verano y el calor en el invierno. Los pisos eran de mosaico antiguo, de esos con diseños geométricos en azul y blanco que ya no se hacen. Mi papá, Rodrigo Ramírez Estrada, era carpintero. Tenía un taller pequeño a 3 cuadras de la casa, donde fabricaba muebles por encargo. Roperos, cómodas, mesas, sillas, todo hecho a mano con madera de pino y encino que él mismo seleccionaba. Era un hombre callado, de manos enormes y ásperas, siempre oliendo a barniz y a serrín. Nunca fue cariñoso en el sentido de abrazos y besos, pero demostraba su amor de otras maneras, arreglando lo que se descomponía en la casa sin que nadie se lo pidiera, dejando sobre la mesa el dinero justo para la despensa cada viernes, construyendo con sus manos la cuna donde dormimos todos sus hijos. Murió en el año 2003, a los 74 años, de un infarto fulminante mientras lijaba una mesa en su taller. Lo encontraron sus aprendices al día siguiente. Todavía recuerdo el olor de la madera fresca cuando entramos a recoger sus cosas. Mi mamá, Socorro Vega de Ramírez, era costurera. Trabajaba en casa, con una máquina Singer negra de pedal, que todavía conservo, y que fue una de las pocas cosas que logré rescatar antes de que todo se perdiera. Hacía vestidos para quinceañeras, arreglos de ropa, uniformes escolares, cortinas. Toda la colonia la conocía como Doña Coco. Era una mujer menuda, de manos pequeñas pero firmes, con una paciencia infinita para enhebrar agujas y coser dobladillos perfectos. Nos enseñó a mis hermanas y a mí a coser desde que teníamos 8 años. Decía que una mujer que sabe coser nunca pasa hambre, porque siempre puede ganarse la vida con sus manos. Ella falleció en 2011,
a los 79 años, después de una larga batalla contra la diabetes que le robó primero la vista y después las fuerzas. Murió en su cama, en la misma recámara que compartió con mi papá durante 46 años, rodeada de sus hijos. Fuimos 5 hermanos en total. Yo soy la segunda. El mayor era Javier, que nació en 1954 y murió en un accidente de tránsito en 1998, a los 44 años. Dejó viuda y 3 hijos. Después vengo yo, Beatriz. Luego nació mi hermana Claudia Estela, en 1958, la protagonista de esta historia, la que vendió la casa, la que me traicionó de una manera que jamás imaginé posible. Después vino mi hermano Miguel Ángel, nacido en 1961, que emigró a Estados Unidos en 1985 y prácticamente perdimos contacto con él. Sabemos que vive en Texas, que tiene familia allá, pero no regresó ni siquiera para el funeral de mamá. Y la menor era Lupita, nacida en 1964, que falleció de leucemia en 1979, cuando apenas tenía 15 años. Esa muerte nos marcó a todos de maneras diferentes. Crecimos en esa casa. Aprendimos a caminar en ese patio. Nos escondimos detrás de esos muebles jugando a las escondidas. Celebramos cumpleaños, navidades, años nuevos. Lloramos muertes. Recibimos novios en esa sala. Nos casamos desde esa casa. Yo me casé en 1976, a los 20 años, con un hombre llamado Fernando Guzmán, que resultó ser un alcohólico violento. El matrimonio duró apenas 3 años. Me separé en 1979 y regresé a vivir con mis papás, sin hijos, con el corazón roto y con 23 años recién cumplidos. Nunca me volví a casar. Nunca tuve hijos propios. La casa de mis padres se convirtió en mi refugio, en mi hogar definitivo. Claudia, mi hermana, se casó en 1980 con un contador llamado Héctor Morales. Tuvieron 2 hijos, un varón, Héctor Jr., nacido en 1981, y una niña, Fernanda, nacida en 1984. El matrimonio pareció funcionar durante años. Héctor ganaba bien. Tenían su propia casa en una colonia más moderna al norte de la ciudad. Los niños estudiaron en escuelas privadas. Desde afuera, todo se veía perfecto. Pero Héctor murió en 2015, también de un infarto, dejando a Claudia viuda a los 57 años. Después de eso, ella cambió. O tal vez siempre fue así, y yo no lo había notado. Tal vez la muerte de Héctor solo destapó lo que siempre estuvo ahí. Una obsesión con el dinero, con la seguridad económica, con tener más y más sin importar el costo. Cuando murió mamá en 2011, la casa quedó a nombre de los 4 hermanos que seguíamos vivos. Javier ya había muerto, Lupita también, pero quedábamos Claudia, Miguel Ángel, yo y técnicamente los herederos de Javier, aunque ellos nunca reclamaron nada. Miguel Ángel firmó un documento desde Estados Unidos, renunciando a su parte de la herencia. Dijo que no le interesaba, que nosotras nos quedáramos con todo, que él ya tenía su vida hecha allá. Así que la casa quedó legalmente dividida en 2. 50% para Claudia, 50% para mí. Pero yo era quien vivía ahí. Yo era quien pagaba el predial, quien reparaba las goteras, quien barría el patio, quien regaba las plantas de mamá, quien mantenía viva esa casa. Claudia tenía su propia casa, su propia vida. Nunca imaginé que eso se convertiría en un problema. Durante años todo estuvo tranquilo. Claudia me visitaba de vez en cuando, tomábamos café en el comedor, platicábamos de nuestras vidas. Ella se quejaba de que sus hijos ya no la visitaban tanto, de que Héctor Jr. estaba muy ocupado con su trabajo en la Ciudad de México y de que Fernanda se había ido a estudiar a Monterrey y prácticamente había cortado comunicación. Yo la escuchaba, le daba consejos, trataba de consolarla. Nunca sospeché que detrás de esas quejas había algo más oscuro creciendo. Los primeros años después de la muerte de mamá,
Claudia parecía respetar que yo viviera en la casa. Nunca sugirió venderla. Nunca me pidió renta. Las cosas funcionaban. Pero en 2016, un año después de que murió su esposo Héctor, empezó a cambiar. Empezó a hacer comentarios extraños. Comentarios que en ese momento me parecieron inocentes, pero que ahora, viendo todo en retrospectiva, eran señales clarísimas de lo que estaba planeando. Señales que yo ignoré porque me negaba a creer que mi hermana pudiera traicionarme. La primera señal llegó en marzo de 2016. Estábamos sentadas en el comedor de la casa, tomando café. Era un sábado por la tarde, soleado, con esa luz dorada que entraba por la ventana y hacía brillar el barniz de la mesa. Claudia llevaba puesta una blusa azul claro y unos aretes de perla que habían sido de mamá. Estábamos platicando de cosas sin importancia, cuando de repente, sin venir al caso, me dijo: «Oye, Betty, ¿nunca has pensado que esta casa es demasiado grande para ti sola?» Me quedé viendo mi taza de café, sintiendo cómo el estómago se me hacía un nudo pequeño, aunque no sabía por qué. Le respondí que no, que la casa era perfecta para mí, que aquí tenía todos mis recuerdos. Ella se encogió de hombros y cambió de tema. Pero esa pregunta se me quedó grabada, como una astilla bajo la piel. La segunda señal vino en julio del mismo año. Claudia llegó con un señor que presentó como un amigo que trabaja en bienes raíces. Dijo que solo quería que viera la casa, que le diera una opinión sobre su valor. Yo me sentí incómoda, pero no quise hacer un escándalo. Dejé que el tipo recorriera la casa, midiendo habitaciones, tomando fotos, haciendo anotaciones en una libreta. Cuando terminó, se fue sin decir mucho. Claudia me agradeció por ser tan comprensiva y también se fue. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama que había sido de mis papás, mirando el techo, sintiendo un peso en el pecho que no podía explicar. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que Claudia solo tenía curiosidad, que no pasaba nada. Pero mi cuerpo sabía algo que mi mente se negaba a aceptar. La tercera señal llegó en octubre de 2016. Claudia me invitó a comer a su casa. Preparó mole, mi favorito. Mientras comíamos me dijo que había estado pensando mucho en su futuro económico, que la pensión de Héctor no era suficiente, que sus hijos no le ayudaban como ella esperaba, que necesitaba hacer algo inteligente con sus activos. Usó esa palabra, activos. No dijo nuestra casa, dijo activos. Como si la casa de nuestros padres, la casa donde nacimos, donde crecimos, donde murieron nuestros padres, fuera simplemente una línea en un balance contable. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Le pregunté a qué se refería exactamente. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y me dijo: «Nada, nada, solo pensaba en voz alta». Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que estaba planeando algo. La cuarta señal fue en enero de 2017. Me llamó por teléfono un martes por la noche. Eran como las 9. Yo estaba viendo la televisión en la sala. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante, que si podía pasar al día siguiente. Le dije que sí. Llegó a las 11 de la mañana, con una carpeta bajo el brazo. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde nos sentábamos a ver caricaturas cuando éramos niñas. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. Dijo que había estado investigando y que podríamos vender la casa por un buen precio, que con mi parte yo podría comprarme un departamento más pequeño, más manejable, más moderno. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Le dije que no, que yo no quería vender la casa, que esa casa era mi hogar, que ahí estaban todos nuestros recuerdos. Ella suspiró, guardó los papeles y me dijo: «Está bien, Betty, solo era una idea». Pero en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: resentimiento. La quinta señal llegó en abril de 2017.
Me mandó un mensaje de texto preguntándome si había pensado más en la propuesta. Le respondí que no, que mi respuesta seguía siendo no. No me contestó. Pasaron 3 semanas sin que supiera nada de ella. Cuando finalmente me llamó, fue para decirme que no podría visitarme ese mes porque estaba muy ocupada. Me sentí aliviada y culpable al mismo tiempo. Aliviada porque no tendría que enfrentarla. Culpable porque me alegraba no ver a mi propia hermana. La 6ª señal fue en agosto de 2017. Llegó a la casa sin avisar, cosa que nunca hacía. Traía una cara seria. Me dijo que necesitábamos hablar como adultas sobre la casa. Me dijo que ella también tenía derechos, que no era justo que yo viviera ahí sin pagarle nada, que ella necesitaba dinero, que sus hijos no la apoyaban, que se sentía sola y sin recursos. Traté de razonar con ella. Le dije que yo también tenía gastos, que mantenía la casa, que pagaba todo. Ella me dijo que eso no era suficiente, que quería su parte. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Me dijo que lo pensara. Y se fue. La 7ª señal vino en noviembre de 2017. Me mandó por WhatsApp un anuncio de un departamento en venta. El mensaje decía: «Mira este. ¿Te alcanzaría con tu parte de la venta?» Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. No le respondí. 3 días después me mandó otro. Y otro más. Durante 2 semanas me estuvo mandando anuncios de departamentos. Yo no contestaba ninguno. Finalmente dejó de mandarlos. La 8ª y última señal de esa época fue en enero de 2018. Me llamó para decirme que había conocido a un abogado muy bueno, que le había explicado sus derechos como copropietaria, que ella podía exigir la venta de la casa, aunque yo no quisiera, que se llamaba acción de división de cosa común, o algo así. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le pregunté si me estaba amenazando. Me dijo que no, que solo me estaba informando de la realidad legal, que ella no quería pelear conmigo, pero que tampoco iba a renunciar a lo que le correspondía. Colgué el teléfono con las manos temblando. En ese momento, febrero de 2018, yo tenía 62 años. Claudia tenía 60. Ambas éramos mujeres mayores, viudas, con vidas establecidas. Yo trabajaba medio tiempo dando clases de costura a domicilio. Ganaba lo suficiente para mis gastos básicos. Vivía sola en la casa familiar, rodeada de los recuerdos de toda una vida. Esa casa no era solo un techo sobre mi cabeza. Era el último pedazo tangible de mi familia, de mis padres, de mi infancia. Cada mueble, cada pared, cada árbol del patio tenía una historia. La mesa del comedor era donde hacíamos la tarea de niños. El ropero de la recámara principal lo había construido mi papá como regalo de aniversario para mi mamá. El espejo del baño había visto a 3 generaciones de mujeres Ramírez peinarse el cabello. ¿Cómo podía explicarle eso a mi hermana? ¿Cómo podía hacerle entender que esa casa no tenía precio, que venderla sería como vender nuestra propia historia? Pero ella no entendía. O no quería entender. Para ella, la casa era simplemente dinero congelado en ladrillos y tierra. Y ella quería ese dinero. Lo necesitaba, decía. Y sus necesidades eran más importantes que mis sentimientos, que nuestros recuerdos, que el legado de nuestros padres. Pasaron los meses y las cosas empeoraron. Claudia dejó de visitarme por completo. Nuestra comunicación se limitó a mensajes de texto fríos y llamadas esporádicas donde ella siempre terminaba mencionando la situación de la casa. Yo me aferraba a la esperanza de que se le pasara, de que eventualmente entendería, de que la hermana que yo conocía regresaría. Pero no regresó. En su lugar, lo que llegó fue algo mucho peor. Era marzo de 2019, un miércoles por la mañana, alrededor de las 10. Yo estaba en el patio trasero, regando las plantas de mamá. Hacía calor.
Un calor seco típico de Guanajuato en esa época del año. Llevaba puesto un vestido de algodón floreado y unas sandalias viejas. El agua caía de la regadera en un arco brillante sobre los geranios rojos. Podía escuchar los pájaros cantando en el árbol de la esquina. Era una mañana perfectamente normal, hasta que escuché que tocaban la puerta. Dejé la regadera y fui a abrir. Esperaba que fuera el señor del gas o tal vez alguna vecina. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre de traje gris, de unos 40 años, con un portafolio en la mano y una expresión formal en el rostro. Me dijo que era notificador, que traía una demanda para mí. Me extendió un sobre grueso de papel manila. Me quedé paralizada. Mis dedos apenas pudieron tomar el sobre. Se sentía pesado, como si llevara dentro todo el peso del mundo. El hombre me pidió que firmara un acuse de recibo. Firmé sin pensar, con la mano temblando tanto que la firma salió ilegible. El hombre se fue. Cerré la puerta y me quedé de pie en la entrada, sosteniendo el sobre, sin atreverme a abrirlo. Sabía lo que contenía. Lo sabía en mis huesos, pero una parte de mí todavía se negaba a creerlo. Caminé hasta el comedor. Me senté en la silla donde siempre se sentaba mi mamá. Respiré profundo 3 veces y abrí el sobre. Eran documentos legales. Muchas hojas llenas de lenguaje técnico que apenas entendía. Pero entendí lo suficiente. Mi hermana Claudia Estela Ramírez Vega estaba demandándome para forzar la venta de la casa familiar. Estaba ejerciendo la acción de división de cosa común que me había mencionado meses atrás. El documento decía que como copropietaria, al 50%, ella tenía derecho a exigir la venta del inmueble si no había acuerdo entre las partes. Y como no había acuerdo, el juez ordenaría una subasta pública. Leí el documento completo 3 veces. Cada palabra era como un cuchillo. La demandante solicita. La copropietaria no ha accedido. Se requiere la liquidación del activo. Mi hermana me estaba demandando. Mi propia sangre. La niña con la que compartí cuarto durante 20 años. La que me acompañó al hospital cuando me operaron de la vesícula. La que lloró conmigo en el funeral de mamá. Esa misma persona me estaba llevando a juicio para quitarme mi casa. Sentí que no podía respirar. El pecho se me apretó como si tuviera una banda de hierro alrededor de las costillas. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. Sollozaba sentada en esa mesa donde habíamos comido juntas miles de veces. La traición dolía más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Dolía en un lugar profundo, en un lugar del alma que no sabía que podía romperse. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Cuando finalmente pude levantarme, tenía la cara hinchada de tanto llorar y un dolor de cabeza que me partía el cráneo en 2. Tomé el teléfono. Marqué el número de Claudia. Contestó al tercer timbrazo. Su voz sonaba normal, casual. ¿Bueno? ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Hubo un silencio. Luego ella suspiró. Ya recibiste los papeles. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué me haces esto? No te lo hago a ti, Beatriz. Estoy ejerciendo mis derechos legales. La casa es mía tanto como tuya. Necesito el dinero. Tengo derecho a mi parte. Esta casa es nuestro hogar. Es el hogar de mamá y papá. ¿Cómo puedes venderla así como si nada? Para ti es fácil decir eso porque tú vives ahí sin pagar nada. Yo también tengo derechos y voy a hacerlos valer. Claudia, por favor. Podemos buscar otra solución. Puedo pagarte algo, puedo. No quiero que me pagues. Quiero mi parte. Y la única forma de obtenerla es vendiendo la casa. El abogado me explicó todo. Tengo derecho y voy a ejercerlo. ¿Así de frío? ¿Ni siquiera vas a pensarlo? Ya lo pensé. Durante años. Mientras tú vivías cómodamente en la casa de nuestros padres, yo he tenido que arreglármela sola.
Ya tomé mi decisión. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de la línea muerta. En ese momento supe que la hermana que yo conocía ya no existía. O tal vez nunca existió. Tal vez siempre fue así, y yo había estado ciega todo este tiempo. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Tuve que contratar un abogado, un licenciado joven llamado Ernesto Campos, que me cobró una tarifa accesible porque se apiadó de mi situación. Me explicó que legalmente, Claudia tenía razón. Como copropietaria sin acuerdo, ella podía forzar la venta. Yo podía pelear, podía retrasar el proceso, pero eventualmente un juez ordenaría la subasta. Mi única opción real era tratar de comprar la parte de Claudia, pero para eso necesitaría un préstamo bancario. A mis 63 años, sin ingresos fijos comprobables, ningún banco me daría ese préstamo. El licenciado Ernesto presentó varios recursos dilatorios. Argumentamos que yo había hecho mejoras significativas a la casa con mi propio dinero, que había pagado el predial durante años, que había sido yo quien mantuvo la propiedad. El juez consideró estos argumentos, pero finalmente determinó que no eran suficientes para negar el derecho de Claudia a exigir la venta. En octubre de 2019, el juez emitió la sentencia. La casa sería subastada. La subasta se programó para enero de 2020. Tenía 4 meses para prepararme para lo inevitable. 4 meses para despedirme de mi hogar. 4 meses para empacar 50 años de recuerdos. Durante ese tiempo traté de comunicarme con Claudia varias veces. Le mandé mensajes, le llamé, le escribí una carta a mano rogándole que reconsiderara. Nunca respondió nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella, como si nuestra relación de 60 años se hubiera borrado de un plumazo, porque se interponía entre ella y su dinero. Traté de contactar a mis sobrinos, los hijos de Claudia. Héctor Jr. me dijo que él no se metía en asuntos entre su mamá y yo. Fernanda ni siquiera me devolvió la llamada. Estaba sola en esto. Las semanas pasaban y yo vivía en una especie de niebla. Me despertaba en la mañana y por un segundo olvidaba lo que estaba pasando. Luego lo recordaba y el dolor regresaba, fresco y agudo como el primer día. Caminaba por la casa mirando cada detalle como si fuera la última vez. Tocaba las paredes. Me sentaba en cada silla. Dormía en cada cama. Trataba de grabar en mi memoria cada textura, cada olor, cada sonido. Fue durante esos meses de agonía que tomé una decisión. Si iba a perder la casa de todos modos, si mi hermana iba a destruir nuestro legado familiar por dinero, entonces yo no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que ella se quedara con todo sin consecuencias. No iba a permitir que reescribiera la historia y se hiciera la víctima. El mundo iba a saber exactamente qué fue lo que hizo. Y así comenzó mi plan. Llegó el día de la subasta. Era el 23 de enero de 2020, un jueves. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, con ese frío húmedo que se mete hasta los huesos. Yo llevaba puesto mi mejor vestido negro, el que guardaba para ocasiones especiales. Irónico que lo usara para asistir al funeral de mi propia vida. La subasta se llevó a cabo en las oficinas del juzgado, en una sala pequeña con paredes color crema y olor a papel viejo. Había varias personas presentes. El juez, los secretarios, mi abogado Ernesto, el abogado de Claudia, algunos curiosos y compradores potenciales que se habían enterado de la subasta. Claudia estaba ahí, sentada del otro lado de la sala, evitando mi mirada. La vi cuando entré. Llevaba un traje sastre azul marino, tacones altos, el cabello perfectamente peinado. Se veía como una mujer de negocios exitosa en una reunión importante. Como si esto fuera una transacción comercial cualquiera y no la destrucción del legado de nuestra familia. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Yo busqué en su mirada algún rastro de duda,
de culpa, de humanidad. No encontré nada, solo determinación fría. El proceso fue rápido y eficiente. El juez explicó las condiciones. La casa había sido evaluada en 800,000 pesos mexicanos, una cantidad ridículamente baja, considerando el tamaño del terreno y la ubicación céntrica. Pero así funcionaban estas subastas. La postura inicial era de 400,000 pesos, la mitad del valor. Los interesados podían ir aumentando sus ofertas. Comenzaron las pujas. Un señor mayor ofreció 420,000. Una pareja joven ofreció 440,000. Un inversionista con aspecto de tiburón ofreció 470,000. Yo estaba sentada en mi silla, con las manos apretadas sobre mi regazo, sintiendo cómo cada número era un clavo en el ataúd de mi vida anterior. Miré a Claudia. Ella observaba el proceso con atención, calculando mentalmente cuánto dinero recibiría. Si la casa se vendía en 500,000 pesos, después de pagar gastos legales y honorarios, ella recibiría aproximadamente 230,000 pesos. Por esa cantidad estaba destruyendo nuestra relación. Por esa cantidad estaba vendiendo los recuerdos de 50 años. Las pujas continuaron. 500,000, 520,000, 540,000. Finalmente se detuvo en 560,000 pesos. El comprador fue el inversionista, un hombre de unos 50 años con traje caro y corbata llamativa, que probablemente iba a demoler la casa y construir departamentos para rentar. El juez golpeó su mazo. Vendido por 560,000 pesos. Y así, con esas 4 palabras, perdí mi hogar, después de descontar gastos legales, honorarios del abogado de Claudia, impuestos y comisiones. Quedaron aproximadamente 490,000 pesos netos. Mi parte fueron 245,000 pesos. La parte de Claudia fue la misma cantidad. Me dieron 60 días para desalojar la casa. 60 días para empacar una vida completa. Salí del juzgado en estado de shock. Ernesto, mi abogado, me acompañó hasta la calle. Me dijo que lo sentía mucho, que había hecho todo lo posible. Le agradecí. Me fui a casa en un taxi, incapaz de manejar en ese estado. Cuando llegué a la casa, entré y cerré la puerta detrás de mí. Me recargué contra la puerta y me dejé caer al suelo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por la traición. Lloré por la hermana que ya no existía. Lloré por los recuerdos que pronto solo existirían en mi mente. Pero en algún momento, entre las lágrimas y el dolor, algo cambió dentro de mí. Sentí una chispa de rabia, de indignación, de fuerza que no sabía que tenía. Me levanté del suelo, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Si Claudia quería destruir nuestro legado, adelante. Pero yo no iba a desaparecer callada. No iba a permitir que ella se saliera con la suya sin que nadie supiera la verdad. No iba a dejar que reescribiera la historia y se hiciera la víctima. El mundo iba a saber exactamente qué clase de persona era. Y yo iba a asegurarme de eso. Los siguientes días los dediqué a pensar, a planear, a procesar lo que acababa de pasar y decidir qué iba a hacer al respecto. Tenía 245,000 pesos. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo si era cuidadosa. Podía rentar un departamento pequeño, amueblarlo con lo básico y vivir modestamente durante un par de años mientras encontraba la forma de generar más ingresos. Pero antes de pensar en mi futuro, necesitaba cerrar este capítulo y cerrarlo bien. Lo primero que hice fue llamar a todos los familiares que nos quedaban. Primos, tíos lejanos, amigos cercanos de mis padres que aún vivían. Les conté la historia completa. Les expliqué que Claudia había forzado la venta de la casa familiar, que había demandado a su propia hermana
que había destruido nuestro legado por dinero. Algunos ya lo sabían por rumores, pero escucharlo directamente de mí les dio otra perspectiva. Las reacciones fueron variadas. Algunos se escandalizaron. Otros trataron de justificar a Claudia diciendo que ella tenía sus razones, pero la mayoría entendió la gravedad de lo que había hecho y empezaron a correr la voz. En una comunidad como Guanajuato, donde las familias tradicionales son importantes y donde la reputación lo es todo, esto tenía peso. Claudia empezó a ser vista de manera diferente. Ya no era la viuda respetable, la madre de familia. Era la mujer que había traicionado a su hermana por dinero, la que había vendido el hogar familiar, la que había roto los lazos de sangre por unas monedas. Lo segundo que hice fue contactar a doña Margarita Torres, una vecina de 82 años que había sido amiga cercana de mi mamá durante 40 años. Doña Margarita era una institución en el barrio. Lo que ella decía tenía peso. Le conté toda la historia mientras tomábamos té en su sala, llena de fotografías antiguas y muebles de los años 50. Doña Margarita escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, sacudió la cabeza con tristeza. «Tu mamá debe estar revolcándose en su tumba», me dijo. «Socorro amaba esa casa. Amaba a sus hijas. Jamás hubiera imaginado que una de ustedes haría algo así. Le pedí un favor. Le pedí que corriera la voz entre las señoras del barrio, que contara la historia, que la gente supiera qué había pasado realmente». Doña Margarita me miró fijamente y asintió. «Lo haré, mija. La gente tiene que saber quién es Claudia realmente». Y cumplió su palabra. En cuestión de semanas, toda la colonia sabía la historia. Las señoras la comentaban en el mercado, en la iglesia, en las reuniones de vecinos. Claudia, que ocasionalmente visitaba el barrio para ver a algunas amigas, empezó a notar el cambio. Las miradas frías, los saludos cortantes, las conversaciones que se detenían cuando ella entraba a un lugar. Lo tercero que hice fue escribir. Escribí toda la historia en detalle. Cada evento, cada conversación, cada señal que había ignorado. La escribí a mano en un cuaderno grueso de pasta dura. 120 páginas de letra apretada, contando todo. Hice copias. Se las di a mis sobrinos, a los primos, a amigos cercanos. Quería que quedara documentado. Quería que si algún día alguien preguntaba qué había pasado con la casa de los Ramírez, existiera un registro de la verdad. Lo cuarto, y lo más importante, fue buscar a los herederos de mi hermano Javier, el que había muerto en 1998. Su viuda, Angélica, y sus 3 hijos, Rodrigo, Sandra y Pablo. Ellos técnicamente tenían derecho a una parte de la herencia de mis padres, pero nunca lo habían reclamado porque Miguel Ángel había renunciado y nosotras, Claudia y yo, éramos las que estábamos al frente. Los contacté, les expliqué toda la situación, les mostré los documentos, les expliqué que Claudia había vendido la casa sin consultarles, sin informarles, sin darles la oportunidad de opinar, y les pregunté si querían hacer algo al respecto. Rodrigo, el mayor de los hijos de Javier, un ingeniero de 42 años, se mostró muy interesado. Me dijo que consultaría con un abogado. 2 semanas después, me llamó para decirme que efectivamente ellos habían sido omitidos del proceso de sucesión original y que tenían bases legales para impugnar la venta. No lo hicieron por el dinero, me aclararon. Lo hicieron por principio. Porque Claudia había actuado como si ellos no existieran, como si su derecho a la herencia de su abuelo no importara. Presentaron un recurso legal impugnando la venta. El proceso era complicado y probablemente no llegaría muy lejos, pero logró algo importante. Retrasó la entrega formal del dinero a Claudia. Los fondos de la venta quedaron congelados en una cuenta judicial mientras se resolvía la impugnación. Claudia estaba furiosa. Me llamó una noche, histérica.
Era la primera vez que hablábamos desde la subasta. ¿Qué hiciste, Beatriz? ¿Por qué metiste a los hijos de Javier en esto? Yo no los metí. Ellos tienen derechos legales que fueron ignorados. Simplemente los informé de la situación. Tú los manipulaste. Tú les metiste ideas en la cabeza. Les dije la verdad, algo que tú no hiciste. Necesito ese dinero. No puedes hacer esto. Yo necesitaba mi casa, y no pudiste respetar eso. Te odio. Eres una víbora. No, Claudia. Tú eres quien traicionó a su familia por dinero. Yo solo estoy asegurándome de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Y colgué. La impugnación se resolvió 5 meses después. Los herederos de Javier recibieron una compensación simbólica de 50,000 pesos, que salieron del monto total de la venta. Esto redujo la cantidad que Claudia y yo recibiríamos. Ella terminó recibiendo aproximadamente 215,000 pesos, en lugar de los 245,000 que esperaba. No era una gran diferencia, pero era una victoria simbólica. Y más importante aún, Claudia ahora era conocida no solo como la mujer que vendió la casa familiar, sino como la mujer que había intentado defraudar a sus propios sobrinos de su herencia. Su reputación estaba arruinada, sus amistades se alejaron, sus propios hijos empezaron a cuestionarla. Héctor Jr. me buscó un día y me pidió disculpas por no haberme apoyado. Me dijo que no tenía idea de que su madre hubiera llegado tan lejos, que él pensaba que era solo un desacuerdo entre hermanas, no una traición de esta magnitud. Fernanda, su hija, también se comunicó conmigo. Me dijo que estaba avergonzada de su madre, que nunca la había visto actuar de manera tan cruel y calculadora, que esto había cambiado la forma en que la veía. Claudia había conseguido su dinero, pero había perdido todo lo demás: su reputación, el respeto de sus hijos, las amistades de toda una vida, su lugar en la comunidad y su relación conmigo, lo cual probablemente era lo que menos le importaba, pero aún así era una pérdida. Mientras tanto, yo había empezado mi proceso de mudanza. Con ayuda de Ernesto, mi abogado, que se había convertido en un amigo, encontré un departamento pequeño en una colonia más modesta al este de la ciudad. Era un edificio viejo de 4 pisos sin elevador. Mi departamento estaba en el 3er piso. Tenía una recámara, una sala comedor pequeña, una cocineta y un baño. Tal vez era la 10ª parte del tamaño de la casa familiar, pero era mío, y nadie me lo podía quitar. Contraté a 2 muchachos jóvenes del barrio para que me ayudaran con la mudanza. Les pagué 500 pesos a cada uno y les di de comer. Fueron amables y cuidadosos con mis cosas. Empacamos todo lo que cupo: la máquina de coser de mamá, algunos muebles pequeños que mi papá había hecho, fotografías, documentos, ropa, libros, utensilios de cocina. El resto lo tuve que vender o regalar. Fue desgarrador decidir qué llevar y qué dejar. Cada objeto tenía una historia: el plato de porcelana que usábamos en Navidad, el jarrón que mi abuela le regaló a mi mamá en su boda, la mecedora donde mi papá se sentaba a leer el periódico. No podía llevarlo todo. Tuve que elegir, y cada elección dolía. El último día en la casa fue el 23 de marzo de 2020, exactamente 2 meses después de la subasta. Los muchachos ya habían llevado todo al departamento nuevo. Yo me quedé sola en la casa vacía para despedirme. Recorrí cada habitación lentamente: la sala, donde jugábamos de niños; el comedor, donde compartimos miles de comidas; la cocina, donde mi mamá preparaba mole para las fiestas; las recámaras, donde dormimos y soñamos; el patio, donde mi papá plantó los árboles que ahora daban sombra. Toqué las paredes. Me senté en el suelo. Lloré. Reí recordando momentos felices. Hablé en voz alta con mis padres, con Lupita, con Javier, con todos los que ya no estaban. Les pedí perdón por no haber podido proteger su legado.
Les prometí que nunca los olvidaría, que aunque ya no tuviera la casa, siempre tendría los recuerdos. Finalmente, cuando ya no pude retrasar más el momento, me levanté. Me sequé las lágrimas, tomé mi bolsa y salí de la casa por última vez. Cerré la puerta, le di vuelta a la llave y la dejé en el buzón, como me habían indicado. Caminé por la calle donde había crecido sin voltear atrás. Si volteaba sabía que no podría irme, así que seguí caminando, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero con la cabeza en alto. Había perdido mi casa, pero no había perdido mi dignidad. Y eso era algo que Claudia nunca podría quitarme. Los primeros meses en el departamento nuevo fueron difíciles. Todo era diferente. El espacio era pequeño y claustrofóbico comparado con la casa. Los vecinos eran desconocidos. Los ruidos eran nuevos y desconcertantes. Me costaba trabajo dormir. Me despertaba en medio de la noche desorientada, buscando el baño en la oscuridad y chocándome con muebles que no estaban donde mi memoria esperaba que estuvieran. Extrañaba el patio. Extrañaba poder salir a regar las plantas en la mañana. Extrañaba el espacio para tender la ropa al sol. Extrañaba la luz natural que entraba por las ventanas grandes. El departamento era oscuro, con una sola ventana en la recámara y otra pequeña en la sala que daba a un pasillo interior. Extrañaba los sonidos familiares, el silbido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros, el ladrido del perro del vecino que me despertaba todas las mañanas a las 6. En el departamento había otros sonidos, pasos arriba de mi techo, discusiones de la pareja de al lado, música a todo volumen los fines de semana, tráfico constante en la calle. Pero más que el espacio físico, extrañaba la conexión con mi pasado. Extrañaba caminar por esas habitaciones y sentir la presencia de mi familia. Extrañaba tocar los muebles que mi papá había construido. Extrañaba cocinar en la estufa donde mi mamá había preparado miles de comidas. Extrañaba sentir que formaba parte de una historia más grande que yo misma. En el departamento, rodeada de muebles nuevos comprados en tiendas de segunda mano, todo se sentía temporal, flotante, como si estuviera viviendo en la casa de otra persona. Me tomó meses empezar a sentirlo como mi hogar. Económicamente tenía que ser muy cuidadosa. De mis 215,000 pesos, después de que los herederos de Javier recibieran su parte, gasté 50,000 en muebles básicos y artículos para el departamento. Otros 20,000 se fueron en gastos de mudanza, depósito, primer renta y trámites diversos. Me quedaron aproximadamente 145,000 pesos. Los metí a un fondo de inversión conservador que me recomendó el empleado del banco. Me generaba intereses modestos, suficientes para complementar mi pequeño ingreso de las clases de costura. Vivía con aproximadamente 4,000 pesos al mes. La renta era de 2,500. Me quedaban 1,500 para comida, servicios, transporte y gastos varios. Era ajustado, pero manejable. Comía sencillo. Frijoles, arroz, huevos, verduras de temporada que compraba en el mercado. Dejé de comprar carne excepto ocasionalmente. Aprendí a hacer rendir todo. Reciclaba. Reparaba mi ropa en lugar de comprar nueva. Caminaba en lugar de tomar el camión cuando podía. Era una vida austera, pero digna. Y había algo liberador en la simplicidad. No tenía mucho, pero lo que tenía era genuinamente mío. Nadie podía quitármelo. Nadie podía traicionarme para arrebatármelo. Poco a poco fui construyendo una nueva vida. Conocí a mis vecinos. Doña Lupe del segundo piso, una señora de 75 años que vivía sola y que se convirtió en mi amiga. Intercambiábamos comida. Yo le hacía tamales. Ella me daba pan dulce que compraba en su panadería favorita. El señor Memo del cuarto piso, un viudo de 80 años que me ayudaba cuando necesitaba alcanzar algo alto o mover algo pesado. La familia Gutiérrez del primer piso,
una pareja joven con 2 niños pequeños que siempre me saludaban con respeto y cariño. Encontré una nueva rutina. Me levantaba a las 6 de la mañana. Hacía ejercicio ligero, estiramientos que había aprendido viendo videos en YouTube. Desayunaba frugalmente. Pasaba las mañanas cosiendo, ya sea para mis clases o arreglando ropa de los vecinos que empezaron a pedirme que les hiciera trabajos. Comía al mediodía. Descansaba 1 hora. Pasaba las tardes leyendo, viendo televisión o visitando a las amigas. Cenaba temprano y me dormía a las 9. Era una vida tranquila, predecible, tal vez aburrida para alguien más joven, pero para mí, a mis 64 años, era exactamente lo que necesitaba. Era paz después de la tormenta. Y en cuanto a Claudia, corté todo contacto. No respondí a sus llamadas ni sus mensajes. Borré su número de mi teléfono. Eliminé sus fotos de mis álbumes. La borré de mi vida tan completamente como ella había borrado nuestro legado familiar. Supe por terceros que ella tampoco la estaba pasando bien. El dinero que obtuvo de la venta se le fue rápido. Lo usó para pagar deudas que había acumulado, para darse algunos gustos que no podía costear, para tratar de mantener un estilo de vida que ya no correspondía con su realidad. En 2 años había gastado casi todo. Sus hijos se distanciaron aún más. Héctor Jr. la visitaba ocasionalmente por obligación, pero la relación estaba rota. Fernanda prácticamente dejó de hablarle. Claudia se quedó sola, sin dinero, sin familia, sin reputación. Había ganado su batalla legal, pero había perdido la guerra de la vida. Yo, en cambio, aunque había perdido mi casa, había ganado algo más valioso: mi integridad, el respeto de la comunidad, la admiración de la gente que valoraba la lealtad y los principios. Y sobre todo, había ganado la certeza de que había hecho lo correcto, de que había peleado hasta donde pude, de que no me había quedado callada, de que había defendido el legado de mis padres, incluso cuando perdí la batalla. Pasó el tiempo. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. La vida continuó su curso. Yo continué mi rutina tranquila en el departamento, mis clases de costura, mis amigas, mis vecinos, mis pequeños placeres. Una taza de café en la mañana, una telenovela en la tarde, una llamada con mi sobrina Sandra los domingos. En 2022, 2 años después de haberme mudado, recibí una llamada inesperada. Era Fernanda, la hija de Claudia, mi sobrina. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Quedamos de vernos en una cafetería céntrica. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Fernanda tenía 38 años. Era una mujer atractiva, profesional, con una carrera exitosa como contadora. Pero cuando la vi ese día, se veía cansada, preocupada. Nos sentamos, ordenamos café, y entonces ella habló. «Tía Betty», me dijo, «vengo a pedirte perdón». Me quedé callada, esperando. No entendí lo que pasó en su momento. Pensé que era solo un pleito entre tú y mi mamá. Pensé que ambas tenían parte de razón. Pero ahora, con el tiempo, entiendo lo que realmente sucedió. Entiendo que mi mamá te traicionó, que destruyó algo sagrado por dinero. Y entiendo que yo debí haberte apoyado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi mamá está mal, tía. Está sola. Está amargada. Gastó todo el dinero. No tiene amigas. Mi hermano y yo apenas la soportamos. Se la pasa quejándose de que todos la abandonamos, de que nadie la quiere, de que el mundo es injusto con ella. Pero no entiende que ella misma causó todo eso. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté. «Porque quiero que sepas que tenías razón, que hiciste lo correcto, y porque quiero pedirte perdón por no haberte apoyado cuando lo necesitabas». La miré fijamente. Vi sinceridad en sus ojos. Vi arrepentimiento genuino. «Te perdono, Fernanda», le dije.
Tú no tenías forma de saber todo lo que estaba pasando. Y era difícil para ti estar en medio de un conflicto entre tu mamá y tu tía. Entiendo eso. Ella lloró. La abracé. Y en ese abrazo sentí que algo sanaba dentro de mí. No era la reconciliación con Claudia que nunca llegaría, pero era una pequeña redención. Una confirmación de que no había estado loca, de que mi dolor había sido válido, de que mi lucha había tenido sentido. Fernanda y yo empezamos a vernos regularmente después de eso. Una vez al mes, a veces más. Ella se convirtió en una presencia constante en mi nueva vida. Me visitaba en el departamento, me invitaba a comer, me presentó a su pareja. Me incluyó en su vida de una manera que me recordó que aunque había perdido a una hermana, no había perdido toda mi familia. Héctor Jr. también se acercó eventualmente. No con la intensidad de Fernanda, pero sí con un respeto renovado. Me llamaba de vez en cuando. Me mandaba dinero en Navidad y en mi cumpleaños, aunque yo siempre trataba de no aceptarlo. Insistía en que era lo mínimo que podía hacer. Los sobrinos de Javier, Rodrigo, Sandra y Pablo también mantuvieron contacto. Me agradecían por haberlos informado de la situación, por haberlos incluido cuando su tía Claudia había tratado de ignorarlos. Sandra me visitaba cuando venía a Guanajuato. Rodrigo me mandaba mensajes en fechas importantes. Pablo me invitó a la graduación de su hijo. Descubrí que aunque había perdido la casa física, la familia verdadera no vivía en esas paredes. Vivía en las conexiones que elegimos mantener, en las personas que valoraban la lealtad y el respeto, en los lazos que se fortalecen con la honestidad y se rompen con la traición. Y mientras Claudia vivía sola en su departamento, amargada y llena de resentimiento, culpando al mundo por las consecuencias de sus propias acciones, yo estaba rodeada de personas que me querían, que me respetaban, que valoraban lo que yo representaba. ¿Quién había ganado realmente? ¿La que consiguió el dinero? ¿O la que mantuvo su dignidad? Ahora estoy por cumplir 70 años. Han pasado casi 5 años desde que perdí la casa familiar. 5 años desde que Claudia me traicionó de la manera más profunda que una hermana puede traicionar a otra. Y si te soy honesta, todavía duele. Hay días en que extraño esa casa con una intensidad que me parte el alma. Hay días en que paso por la calle donde crecí y tengo que obligarme a no mirar hacia esa dirección, porque sé que me romperá el corazón ver otra gente viviendo ahí, probablemente sin tener idea de todas las historias que esas paredes guardan. Hay días en que pienso en Claudia y siento una tristeza profunda. No por mí, sino por ella. Porque se perdió de tanto. Se perdió de tener una relación con su hermana en los años finales de nuestras vidas. Se perdió de ser parte de una familia unida. Se perdió del respeto y el amor de sus propios hijos. Se perdió de la paz que viene de saber que hiciste lo correcto. Cambió todo eso por 215,000 pesos que se gastó en menos de 2 años. 215,000 pesos. Ese fue el precio de nuestro legado familiar para ella. Ese fue el precio de traicionar a su hermana. Ese fue el precio de su alma. ¿Valió la pena? Solo ella puede responder eso. Pero viendo el resultado, viendo su vida actual comparada con la mía, creo que la respuesta es obvia. Yo vivo en un departamento pequeño. No tengo mucho dinero. Mi vida es modesta. Pero estoy en paz. Duermo tranquila por las noches. No cargo con la culpa de haber traicionado a nadie. No tengo que enfrentar las miradas de reproche de mi familia. No tengo que vivir sabiendo que destruí algo sagrado por dinero. Y más importante aún, demostré algo que no sabía que necesitaba demostrar, que se puede empezar de nuevo a cualquier edad, que perder todo no significa estar destruida, que la resiliencia no tiene límite de edad. A los 68 años construí una nueva vida desde cero. Encontré un nuevo hogar, formé nuevas amistades, establecí nuevas rutinas, descubrí nuevas fortalezas dentro de mí que no sabía que tenía.
Aprendí que el hogar no es un lugar físico, es una sensación. Es saber que perteneces a algún lugar, aunque ese lugar sea simplemente tu propio corazón. Es tener paz contigo misma. Es poder mirarte en el espejo y estar orgullosa de la persona que ves. Y aprendí la lección más importante de todas, que el verdadero legado no se mide en ladrillos y tierra. Se mide en valores, en principios, en la forma en que tratas a las personas, en lo que estás dispuesta a sacrificar y lo que nunca traicionarás sin importar el precio. Mi hermana vendió la casa, pero yo conservé el verdadero legado de nuestros padres. La dignidad, la honestidad, la lealtad, el amor incondicional a la familia. Y eso es algo que nadie puede subastar. Eso es algo que ningún juez puede ordenar que se venda. Eso es algo que vive en mí y que transmitiré a mis sobrinos y a cualquiera que quiera escuchar mi historia. Porque al final, eso es lo que queda. No las casas, no el dinero, sino las historias, las lecciones, los valores que pasamos de generación en generación. Claudia y yo compartimos la misma crianza, los mismos padres, los mismos valores enseñados. Pero llegado el momento de la verdad, elegimos caminos diferentes. Ella eligió el dinero, yo elegí la dignidad. Y si tuviera que volver a elegir, elegiría lo mismo 1000 veces. Quiero detenerme aquí un momento porque necesito compartir algo contigo. Este canal perdió recientemente su monetización, pero ¿sabes qué? Eso no me va a detener. Voy a seguir creando estas historias para ustedes pase lo que pase, porque esta comunidad vale más que cualquier dinero. Lo que sí hice, con mucho cariño, fue crear unos libros especialmente para mujeres como tú y como yo. Libros que escribí pensando en agregar valor real a tu vida. Si quieres bendecir tu propia vida con estas lecturas, el link está en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Y si de paso quieres apoyar el canal en este momento, ese gesto llega directo al corazón. Pero lo más importante es que encuentres algo que te sirva. Ahora sí, sigamos con la historia. Han pasado los años y la vida sigue. El departamento que al principio me parecía tan ajeno, ahora se siente como mi hogar. He llenado sus paredes con fotografías de mi familia, las que logré rescatar de la casa. He decorado con las cosas que mi papá hizo con sus manos. He colocado la máquina de coser de mi mamá en un lugar de honor junto a la ventana de la sala. Cada objeto cuenta una historia. Y aunque ya no tengo la casa donde esas historias sucedieron, tengo los recuerdos. Y tengo la certeza de que hice lo correcto. De que luché hasta donde pude. De que no me quedé callada ante la injusticia. Algunas personas me han preguntado si alguna vez perdonaré a Claudia. Si alguna vez volveré a hablarle. Si alguna vez reconstruiremos nuestra relación. La respuesta honesta es: no lo sé. El perdón es complejo. No es un interruptor que puedes encender y apagar. No es algo que decides un día y ya está resuelto para siempre. Es un proceso. Es algo que trabajas día con día. ¿La odio? No. El odio requiere energía que ya no tengo ni quiero gastar en ella. ¿Estoy enojada? A veces sí, cuando recuerdo cómo me traicionó. Pero la mayoría de los días simplemente siento tristeza. Tristeza por lo que pudimos haber tenido y perdimos. Tristeza por la hermana que creí que tenía y que resultó no existir. Tristeza por ella, porque se destruyó a sí misma por dinero. ¿La perdonaría si me lo pidiera? Tal vez, si viniera con un arrepentimiento genuino, si reconociera el daño que causó, si entendiera realmente lo que hizo. Pero, hasta ahora, eso no ha pasado, y no creo que vaya a pasar. Según me cuentan mis sobrinos, Claudia todavía se ve a sí misma como la víctima. Todavía cree que solo ejerció sus derechos legales. Todavía no entiende que algunas cosas van más allá de lo legal, que existen códigos morales que son más importantes que las leyes escritas.
Todavía no comprende que traicionó algo sagrado. Y mientras ella no entienda eso, no hay posibilidad de reconciliación. Porque no se puede reconstruir una relación sobre un fundamento de negación y falta de responsabilidad. Así que sigo adelante. Sigo viviendo. Sigo construyendo mi vida día a día. Sigo siendo quien soy. Una mujer de casi 70 años, que perdió su casa pero no perdió su alma. Que fue traicionada pero no se convirtió en víctima. Que empezó de nuevo cuando muchos hubieran pensado que ya era demasiado tarde. Y si mi historia sirve para algo, espero que sirva para recordarles a otras mujeres que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para defender tus principios. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la conveniencia. Porque al final de nuestros días, cuando estemos solas con nuestros pensamientos, lo único que realmente importará será si pudimos mirarnos al espejo y estar orgullosas de la persona que vemos reflejada ahí. Claudia vendió la casa por 215.000 pesos. Pero yo conservé algo que no tiene precio. Mi integridad, mi dignidad, mi paz interior, mi capacidad de dormir tranquila sabiendo que nunca traicioné a nadie, que nunca vendí mis valores, que nunca puse el dinero por encima de las personas que amo. ¿Quién ganó? Cada una puede sacar sus propias conclusiones. Pero yo sé, en lo más profundo de mi corazón, que elegí el camino correcto. Y eso es lo único que necesito saber. Mírame ahora. Tengo 69 años, casi 70. Vivo en un departamento pequeño en una colonia modesta. No tengo mucho dinero. No tengo lujos. Pero tengo algo que muchas personas con casas grandes y cuentas de banco abultadas no tienen. Paz. Paz con mis decisiones. Paz con mi pasado. Paz con quien soy. Y esa paz, esa tranquilidad de conciencia, vale más que cualquier casa, cualquier herencia, cualquier cantidad de dinero. Mi hermana tiene su dinero gastado, tiene su soledad, tiene su amargura, tiene que vivir con la mirada de reproche de sus propios hijos, tiene que enfrentar el rechazo de la comunidad, tiene que cargar con la culpa, aunque no la reconozca, de haber destruido el legado de nuestros padres. Yo tengo mi pequeño departamento, tengo mi rutina sencilla, tengo mis amigas, tengo el respeto de mi comunidad, tengo el amor de mis sobrinos, tengo la certeza de que hice lo correcto, tengo paz. ¿Quién realmente perdió y quién realmente ganó en esta historia? La respuesta es clara para mí. Y espero que también lo sea para quien escuche esta historia. Porque no se trata de tener la casa más grande o la cuenta de banco más abultada. Se trata de poder mirarte en el espejo cada mañana y estar orgullosa de la persona que ves. Se trata de poder dormir tranquila por las noches sin que la culpa te quite el sueño. Se trata de saber que viviste según tus valores, que defendiste tus principios, que nunca traicionaste lo que es importante. Y eso es algo que mi hermana nunca podrá comprar. No importa cuántas casas venda, no importa cuánto dinero tenga, porque algunas cosas no están en venta. Algunas cosas no tienen precio, como el legado de una familia, como la lealtad entre hermanas, como la integridad personal, como la paz interior. Esas cosas no se pueden subastar, no se pueden vender al mejor postor. No se pueden sacrificar por dinero sin perderlas para siempre. Mi hermana aprendió esa lección de la manera más difícil, y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, para empezar de nuevo, para elegir la dignidad sobre la derrota. Porque recomenzar a los 68 años no es una derrota, es una declaración. Es decir, esto no me destruyó, esto no me definió. Yo elijo quién soy y cómo vivo, sin importar las circunstancias. Y esa es la lección que quiero que te lleves de esta historia. Si llegaste hasta aquí primero que nada, gracias por escucharme. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia,
que me costó tanto vivir y aún más contar. Y ahora quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un like. Ese simple gesto me ayuda más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país me estás escuchando? O si quieres compartir, ¿alguna vez has enfrentado una traición de alguien cercano? Me encanta leer sus historias. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque cada semana tengo una historia nueva para ti. Historias de mujeres como tú y como yo. Mujeres que han vivido, que han sufrido, que han aprendido. Y te vuelvo a mencionar algo con todo mi corazón. Este canal perdió su monetización, pero eso no me detiene. Voy a seguir aquí, creando contenido para esta comunidad que tanto valoro. Con mucho amor escribí unos libros pensando en agregarles valor en diferentes áreas de sus vidas. Si quieres bendecir tu vida con estas lecturas, el link está en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Y si de paso quieres apoyar a las creadoras de este canal en este momento, ese gesto llega directo al corazón. Pero recuerda, lo primero es que tú encuentres algo que te sirva. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho. Y recuerda siempre, nunca